Bienvenidos a su iglesia. Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Muy buenos días, hermanos. Hoy, como todos los domingos a las 11 de la mañana, tenemos un tiempo de poder exaltar el nombre del Señor y poder escuchar su voz por medio de su palabra. Pero antes de ello, quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 118, versículo 24, que dice: Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. La palabra nos dice que este día, hoy día, este es el día que ha hecho Jehová, y nos gozaremos y nos alegraremos en él. Pero ¿cómo podemos gozarnos y cómo podemos alegrarnos en él cuando vemos muchas cosas que pasan a nuestro alrededor? Inclusive el día de hoy pueden estar pasando muchas cosas en casa. Pues cuando empezamos a confiar en Dios, cuando empezamos a poner nuestra mirada en Dios, es donde nos podemos gozar en él, a pesar que pasan muchas cosas a nuestro alrededor. ¿Y cómo podemos confiar en Dios? ¿Cómo podemos confiar en él? Como dice Romanos 10:17, que la confianza, la fe, viene por el oír y por oír por su palabra. Cuando empezamos a oír su palabra es donde empezamos a confiar en Jehová y podemos tener ese gozo pleno en él. Como dice su palabra en otros versículos, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Así que, hermanos, te animo a que puedas tomar asiento, puedas dejar cualquier cosa que te pueda distraer, lápiz y papel, y podamos primero exaltar a Jehová y luego poder escuchar su palabra. Buenos días, iglesia. Damos gracias a Dios por un día más que nos permite alabarlo, adorarlo y en todo tiempo estar alegres. Tu amor es suficiente para dar esperanza que vendrá a estar. Pongo mi fe en lo que no se ve, porque en ti yo sé que tus planes se cumplirán. Pues creemos que eres el Salvador, nos has dado la sanidad. Queremos alabarte, Señor, has cambiado nuestras vidas. Tu amor me transformó, eres todo lo que necesito. Lo mejor que he vivido contigo. Tu amor es suficiente para ver vida en aquel que puede creer. El cojo andará y saltará porque en ti encontró su sanidad. Nos creemos que eres el Salvador, nos has dado la sanidad. Queremos alabarte, Señor, has cambiado nuestras vidas. Tu amor me transformó, eres todo lo que necesito. Lo mejor que he vivido contigo. Tu amor me levantó, eres todo lo que necesito. Lo mejor que he vivido contigo. Mi Cristo, nunca me dejarás, me diste libertad. Mi Cristo, nunca me dejarás, y mi futuro está en tus manos. Tu amor me transformó, es todo lo que necesito. Lo mejor que he vivido contigo. Tu amor me levantó, es todo lo que necesito. Lo mejor que he vivido contigo. Tu amor me transformó y es todo lo que necesito. Lo mejor que he vivido contigo. Tu amor me levantó y eres todo lo que necesito. Lo mejor que he vivido contigo. Lo mejor que he vivido contigo. Buenos días.
días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos reunidos nuevamente por este medio y siempre estamos expectantes por la palabra del Señor, porque este tiempo es un tiempo en el cual la palabra de Dios es compartida. Creemos que la palabra del Señor alumbra nuestra vida, la palabra del Señor trae una claridad maravillosa a la vida y al corazón del creyente. La palabra del Señor está dada para que el hombre pueda ser direccionado, para que el hombre pueda ser encaminado en estos tiempos, donde oímos tantas cosas, donde vemos tantas cosas, ¿verdad? Y a la misma vez, estos tiempos nos dicen que necesitamos muchas cosas a la vez. Lo cierto es que la palabra de Dios, y es Dios mismo, quien nos da a conocer lo que tú y yo ciertamente necesitamos. Y lo que necesitamos en este tiempo es oír a Dios, es que la palabra cabe en nuestro corazón, que la palabra ahonde en nuestro corazón. Así que oremos por este tiempo de palabra. Señor, gracias, gracias Padre, por este tiempo que tú has creado, Señor. Gracias Padre Santo, porque es tu obra, porque es lo que tú quieres hacer en el nombre de Jesús. Es tu palabra, es lo que tú, Señor, vas a anunciar a tu iglesia. Es aquella palabra que estás enviando en aquel corazón, Señor, que tú estás trayendo. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor siempre nos está hablando acerca de cómo ciertamente el hombre se encuentra y también cómo Dios está obrando en el corazón, en la vida del creyente, en la vida de aquella persona que Dios está trayendo. La palabra del Señor nos empieza a mostrar una obra completa que Él hace, una obra completa, no una obra a medias. No, Dios no solamente quiere hacer una obra en solamente una área de tu vida, sino una obra completa. Y vamos a ver mediante la palabra del Señor cómo Dios nos enseña, cómo Dios nos lleva a realmente comprender cómo se encuentra en nuestra vida a veces, cómo estos pensamientos que están en nuestro corazón nos llevan por muchas vías o por muchos lugares. Y también vamos a ver cómo la palabra afirma, cómo la palabra endereza nuestros pasos, cómo la palabra del Señor nos da a entender la obra que Él hace, la obra que Él está haciendo, la obra que Él hará en cada uno de nosotros, a quienes Él ha traído, a quienes Él ha llamado. No sé si alguna vez has escuchado esta frase que dice, Dios quiere ser parte de tu vida, o Dios te llamó para que sea parte de tu vida. O en pregunta, ¿no? ¿Es Dios parte de tu vida? Esta frase muy conocida, la hemos oído por muchas veces. Y vamos a ir a la palabra del Señor, como la palabra de Dios, ¿verdad? Nos da a conocer una historia de un pueblo llamado Israel, que Dios escogió, lo sacó de la tierra de esclavitud. La palabra nos enseña, cuando leemos la Biblia, ¿verdad?, que es Dios quien sacó a un pueblo, Israel, oprimido por los egipcios, lo sacó de esclavitud y de sufrimiento, para que este pueblo de Israel conozca al Dios verdadero y para que este pueblo de Israel ponga su confianza en Él. Conocemos la historia de este pueblo llamado Israel, un pueblo infiel y desobediente, rebelde y obstinado en gran manera, rebelde en hacer lo que ellos creen que es lo conveniente, obstinados porque están siendo cerrados en su manera de pensar, y por reiteradas veces Dios siempre está hablando a este pueblo acerca de que oigan o de que guarden sus mandamientos, ¿verdad? Vemos un pueblo de estas características ante un Dios fiel y grande en misericordia. En el Antiguo Testamento la palabra
nos muestra cómo este pueblo caminaba cuando Dios los acompañaba. La palabra nos dice que Dios se daba a conocer como una columna de fuego, una antorcha de fuego por las noches. Y en el día, dice, era como aquella nube, ¿verdad?, que acompañaba a este pueblo de Israel, guardando la vida de todo este pueblo. Así que vamos a leer el Salmo 78, versos 17 al 20. Este versículo es muy interesante porque nos va a dar a conocer qué es lo que pasaba en este pueblo llamado Israel. Qué es lo que acontecía, realmente qué pensamientos pasaban por la mente de ellos, o qué palabras soltaban, o cómo este pueblo miraba o se maravillaba por las obras que Dios hacía, porque Dios hacía obras y hacía maravillas sorprendentes, ¿verdad? Vemos que este pueblo de Israel pasa como por tierra seca el Jordán. Vemos cómo este pueblo recibe el maná. Vemos cómo este pueblo de Israel es sacado de Egipto, de esa tierra de opresión. Algo impresionante Dios hace ante este pueblo de Israel, y este pueblo es partícipe de todo ello. Pero una de las cosas que también podemos ver en la palabra, en este Salmo 78, del 17 al 20, es lo que también aconteció. Y dice así: pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Y dispondrá carne para su pueblo? Qué impresionante versículo, porque este versículo nos da a conocer en parte lo que pasaba y lo que sucedía en este pueblo llamado Israel. Y lo que la palabra nos está mostrando acá es cómo este pueblo empieza a moverse conforme a sus pensamientos. Cómo este pueblo de Israel empieza a moverse conforme su criterio. Cómo este pueblo de Israel empieza a buscar, ¿verdad?, empieza a pedir lo que ellos creen que están necesitando en ese momento. Y empiezan a decir, parte de este versículo dice, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Realmente Dios podrá hacer esto? ¿Podrá hacer aquello? Y vemos que este pueblo empieza a mencionar estas palabras después de ver muchas maravillas. Y lo impresionante es eso, cómo la palabra nos da a conocer cómo se encuentra el hombre, llevado por sus muchos pensamientos. Este pueblo está cuestionando a Dios en sus corazones, dudando acerca de lo que Dios está haciendo o de lo que Él puede o podrá hacer en la vida de ellos. Y así también está el hombre hoy en día. Y en ocasiones el creyente se está moviendo de esa forma, siendo movido por sus pensamientos, por lo que está delante de él, delante de sus ojos, por lo que él cree que es necesario o por lo que él cree o ella cree necesitar en esos momentos, con un corazón que necesita ser depurado, con un corazón que necesita ser limpiado, con un corazón que necesita ser enderezado. El corazón del creyente, este corazón necesita ser encaminado y llevado siempre de la mano de Dios para que no se desvíe y vaya y corra tras sus propios pensamientos, y vaya y corra tras lo que está viendo, y vaya y corra lo que él o ella cree que es confiable, seguro, mejor, conveniente para su vida. La palabra nos enseña que ese pueblo está caminando y está soltando estas palabras. El pueblo está maquinando estos pensamientos en su corazón. Y bueno, delante de Dios nada se puede esconder, nada se puede ocultar. Y vemos que este pueblo se encuentra así. Ahora, la pregunta que nos hacemos, tanto al pueblo como en la vida del creyente, es:
para este pueblo, ¿a qué Dios llamó a este pueblo? ¿A qué Dios llamó a este pueblo? ¿A que solo vean como parte de? ¿A que solamente este pueblo vea a Dios como parte de? Y la pregunta también viene a nuestra vida o viene a tu vida. ¿A qué Dios te llamó? ¿A que solo lo veas como parte de tu vida? ¿Parte de las cosas que haces? ¿A que solo lo veas como parte de las cosas que logras? ¿A que solo lo veas como parte de las cosas que vas a alcanzar o que estás alcanzando? ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Vamos a leer un versículo, el mismo Salmo, Salmo 78 del 5 al 7. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Dice que Él estableció su ley, que Él estableció su palabra, para que este pueblo sea instruido por ella, ¿verdad? Y para que ese pueblo lo comunique a sus hijos y los hijos a sus hijos. Y estamos hablando acá de generaciones. Para que este pueblo ponga su confianza en el Dios vivo y aprenda a guardar sus mandamientos y aprenda a guardar realmente su palabra. Vemos cómo Dios empieza a dar a conocer en este salmo el fin, el propósito por el cual Dios llama a este pueblo. Ahora la pregunta es que Dios siempre es reiterativo en el Antiguo Testamento acerca de guardar mis mandamientos, guarda mi palabra, pon en práctica o ponlo por obra. Y la pregunta también que nos hacemos es ¿por qué? Porque ciertamente Dios conoce la condición del hombre, donde el hombre es llevado fácilmente por su naturaleza. Ahora, el mundo te dice muchas cosas acerca de lo que el hombre hace, ¿no? Si el hombre incurre en un delito, en un robo, por ejemplo, bueno, él es ratero. Si el hombre incurre en una rebeldía, bueno, él es rebelde. Pero la palabra te dice lo contrario, ¿no? Y lo que la palabra nos da a conocer es que el hombre es rebelde por naturaleza. Y es cuestión de tiempo que eso se dé a conocer en su vida, en su caminar. El hombre es rebelde, el hombre es corrupto, por naturaleza. Y hay inmoralidad en su corazón. Dice la palabra en Marcos 7, del 21 al 23, y Jesús lo dijo, tales pensamientos están dentro del corazón del hombre, ¿verdad? Y estos pensamientos salen y contaminan al hombre. Y vemos una lista larga de pensamientos acerca de los malos pensamientos, inmorales pensamientos que hay dentro en el corazón del hombre. Ahora, Dios conoce la condición del hombre. Dios es conocedor acerca de la naturaleza en la que el hombre se encuentra, corrupta y pecaminosa. Una naturaleza que va en contra de la voluntad de Él. Una naturaleza que va siempre en contra de la voluntad de Dios. Un pueblo que le fue ordenado, ¿verdad? Cuando entró en aquella tierra prometida, ¿se acuerdan que este pueblo, Dios sacó a este pueblo de Egipto, lo llevó por el desierto hasta la tierra prometida? Y ciertamente Dios introduce, ¿verdad? Ya no es Moisés, sino está Josué introduciendo a este pueblo de Israel a la tierra prometida. Aquella tierra que había dado por promesa a sus padres. Otra generación es la que entra. Ahora la palabra nos enseña que es Dios dando a conocer a este pueblo, a esta generación, que ninguno de ellos se debe llegar a las otras naciones de ese lugar. La palabra nos da a conocer que ese pueblo no debe de caminar en los estatutos de las otras naciones que están en ese lugar. Este pueblo de Israel debe de guardarse de no ir tras aquellos dioses que están o que tienen aquellas naciones en ese lugar. La palabra nos da a conocer que ellos, después que entraron a la tierra prometida,
hicieron todo lo contrario. Y es por eso que Dios amonesta nuevamente a este pueblo infiel y rebelde. Dice en 2 de Reyes capítulo 17, verso 13, dice así: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Y este versículo, ¿verdad?, me hace recordar a las palabras que ofrecido el creyente para que aprenda a confiar en Dios, para que aprenda a confiar en Dios. Que para ello es necesario la palabra oída continuamente en su vida. Que el problema no radica en lo que el hombre esté haciendo, el problema no radica en lo que hoy en día estás haciendo en tu vida, el problema radica simplemente en tu corazón, en el corazón del hombre. Y lo que la palabra hace, y lo que realmente es Dios como obra en el corazón del hombre, es su palabra que es enviada directamente. Es esa agua que purifica el corazón del hombre, es aquella agua que empieza, ¿verdad?, a hacer esa obra interna, primeramente, y va a manifestarse en su vida, en su caminar. Me acuerdo que en una conversación que estamos teniendo en un grupo, alguien dijo algo muy interesante, ¿no? Y lo que mencionó es que qué importante es que en la sierra, ahí en la agricultura, donde sembramos la papa, donde hacemos un arduo trabajo, ¿verdad?, que necesario es que la lluvia caiga, ¿no?, en su tiempo. Porque el agricultor trabaja la tierra arduamente, siembra, ¿verdad?, aquella semilla, pero espera la lluvia, para que en un tiempo indicado la lluvia sea derramada y simplemente la lluvia, ¿verdad?, produzca en aquella tierra, haga germinar aquella semilla, crezca aquella planta y produzca aquel fruto esperado. Pero la pregunta también es, ¿y si no llega la lluvia? Y si no llega la lluvia a su tiempo, ciertamente, posiblemente, una alta probabilidad de que se eche a perder todo el trabajo. De la misma forma, el corazón del hombre necesita ser regado por la palabra. El corazón del hombre necesita oír a Dios en su vida. El corazón del hombre necesita esa agua o esa lluvia de palabra cada día. Porque este corazón es rebelde. Este corazón tiene la tendencia a buscar lo que él o ella cree que es mejor para su vida. La palabra nos enseña que la única forma de poder conocer al Dios de gloria es mediante su palabra oída continuamente. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo responde Dios a esta conducta de este pueblo de Israel? Y dice en 2 de Reyes 17, del verso 14 al 15, dice: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Y lo que está pasando, lo que la palabra nos da a conocer, es que este pueblo también, lo que este pueblo está pasando, lo que este pueblo está haciendo, también pasa en estos tiempos. Cuando el creyente está caminando sin palabra en su vida, y cuando es amonestado, y ciertamente cuando el creyente es amonestado, o cuando empezamos a preguntar acerca de cómo se encuentra, no es porque queremos fastidiar a esa persona, es porque ciertamente te amamos, es porque ciertamente nos interesa tu vida.
Es porque ciertamente tu vida es aquella vida que Dios ha traído para poder apacentarla, para poder cuidarla, ¿verdad? Pero también en estos tiempos vemos que el creyente empieza a molestarse. Dice la Biblia, ¿no? que el pueblo de Israel, cuando fue amonestado, ¿verdad? La palabra te dice que ellos endurecieron su cerviz, endurecieron su corazón, se molestaron. Hoy en día también vemos eso a veces. Personas que a veces lo toman de una forma muy personal y lo están tomando de otra manera, porque si realmente nosotros preguntamos y empezamos a volverte a decir la necesidad de que la palabra sea regada sobre tu vida, y uno a veces ve semblantes, ¿no? que cambian y empiezan a ponerse serios. Sí sé. No, ese sí sé. Ese, no, sí, todo está bien. Pero ciertamente no están bien. Se molestan por momentos, endurecen su corazón y su semblante cambia. Porque a veces piensan que es demasiado para él o para ella lo que estamos hablando. Acerca de la necesaria presencia, de la necesaria presencia de la palabra vida sobre la vida de aquella persona. ¿Saben por qué decimos esto? Porque también nosotros hemos pasado por esa vida, donde nuestro corazón y nuestra mente es fácilmente llevada por lo que estamos viendo. Este corazón quiere hacer lo que él quiere. Estos ojos quieren ser movidos por lo que está viendo continuamente, diariamente. ¿Es acaso que no hacemos muchas cosas diarias? ¿Es acaso que no estamos siendo absorbidos por las cosas que mayormente hacemos? Claro que sí. La palabra del Señor endereza nuestros pasos, alinea nuestra vida. Es importante que la palabra esté siendo regada continuamente sobre aquella tierra que es nuestro corazón. Pero ciertamente a veces algunos creyentes, ¿verdad?, prefieren caminar conforme a sus pensamientos, persiguiendo simplemente la voluntad de sus muchas ideas. Están yendo tras su parecer o su criterio. Están caminando simplemente tras la voluntad de sus muchos pensamientos. Y la palabra nos enseña, la palabra nos da a conocer que cuando el creyente está caminando de esa forma, está yendo en esta vida tras esa manera, está siendo obstinado o obstinada. Puede ser que la vista humana sea algo que cualquier persona hace, pero acuérdate que hay una diferencia, porque tú ya no perteneces a este mundo. Dios te ha traído. Acuérdate que hay una diferencia, que Dios te alcanzó en un tiempo, no para que hagas lo que tú quieras, sino para que aprendas a hacer lo que es mejor para tu vida. Y eso, lo que es mejor para tu vida, es la voluntad de Él. Ahora, eso es un proceso que Dios lo va a hacer paso a paso en tu vida. Y lo interesante también es que cuando el creyente empieza a ir tras cualquier pensamiento, en vez de ser direccionado, encaminado por Dios, por su voluntad, simplemente está cayendo en una vanidad total. Es algo vano, es algo que no tiene valor. Ahora la pregunta viene otra vez. ¿Solo Dios te ha traído para que Él sea parte de tu vida? ¿Solo Dios te ha traído para que sea Él parte de tu vida? Creo que no, ¿verdad? Él no viene por una parte o formar parte de tu vida. Mucho a veces pensamos que Dios nos ha traído, nos ha llamado para ser parte de nuestra vida. Si Dios te ha traído, si Dios te ha llamado, si Dios nos ha llamado, es primeramente para que lo conozcamos. Y no solo para que sepas y te lleves de mucha información o te llenes de mucho conocimiento. Si Dios te ha traído y te ha rescatado,
es para que aprendas a caminar por la senda de su voluntad, donde Él mismo hace aquella obra en tu corazón. Él lo genera, Él lo produce por la fe, ¿verdad? Aquella fe que proviene del oír de la palabra de Dios. Estamos hablando algo muy interesante en esta mañana, acerca de cómo Dios realmente obra en la vida del creyente. Cuán necesaria es la palabra que esté presente en tu vida. Porque a veces estamos viendo que algunos creyentes, ¿verdad?, están caminando conforme a sus propios intereses. Sí, dicen, sí, Dios, sí, pero están simplemente ocupando su tiempo en las cosas que este mundo te dice en dónde debes ocupar tu tiempo. Están persiguiendo lo que este mundo le dice, tú debes de perseguir estas cosas. Están creyendo en lo que el mundo les dice que esto es lo seguro, esto es lo mejor para ti. Y están caminando de esa forma. Y la palabra nos llama en esta mañana y nos dice, ciertamente, y nos pregunta, ¿Dios te ha traído para que sea parte solamente de tu vida? Yo trabajo, yo estudio, tengo un proyecto, tengo metas. Pero también tomo en cuenta a Dios. ¿Es solamente Dios parte? ¿Ese sí, realmente? En Gálatas 2:20 nos dice un versículo impresionante. Y este versículo Pablo está soltando después de muchos años de caminar con Dios. Y dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Pablo empieza a hablar esto es porque él lo está viviendo. Él no lo está relatando de una forma lejana a su vida, sino él lo está viviendo. Él está caminando en esa palabra que está soltando y que es Dios que lo está inspirando. Él lo está viviendo. Porque es Pablo que está entendiendo acerca de la condición en la que él se encuentra, como también en la que nosotros nos encontramos, como también en lo que el hombre hoy en día se encuentra. Una condición, una naturaleza totalmente pecaminosa en gran manera. Y dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Donde Pablo está también entendiendo que él es desmerecedor de algo, que solamente es la gracia de Dios, es su misericordia que le alcanzó su vida, es su gracia que lo sostiene cada día. La palabra del Señor nos enseña que Dios nos ha traído para que pongamos nuestra mirada en Él, para comprender realmente quién es Cristo. ¿Quién es Cristo en tu vida personal? Podemos hablar de Cristo, podemos adorar al Señor Jesús y gloria a Dios por ello, pero también es importante entender cuál es la obra que Cristo está haciendo en tu vida. ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Por qué realmente Cristo? ¿Para qué Cristo en nuestra vida? La palabra del Señor nos da a entender aquella obra por su gracia. Solamente la palabra del Señor, solamente nos va a alumbrar para poder comprender y para poder caminar en esa verdad. Ahora, Pablo está entendiendo que esta carne y todo lo que hay en nosotros y todo lo que hay en el hombre, ¿verdad?, en nuestra vida, y todo lo que hay en nuestra vida necesita ser alineado por Dios. Necesita ser alineado a la voluntad de Dios. Pablo está entendiendo eso, porque dice, ahora lo que vivo en la carne, ¿verdad?, lo vivo por la fe. Dice, ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una fe. Por fe conocemos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe viene por la palabra de Dios en nuestra vida. Por fe
Lo conocemos a Él. Por fe podemos contemplar quién es Él, conocer quién es Él, por la palabra oída sobre nuestra vida. Para fe, ¿verdad? Porque la fe nos permite ver, entender su voluntad, donde estamos seguros y confiados. Y Él nos ha llamado a estar confiados, a conocer quién es Él y a permanecer en su voluntad, permanecer en su palabra. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos ser llevados a una senda donde es Dios quien mueve nuestra vida, quien mueve tu vida, quien mueve la mía, quien endereza y direcciona nuestros pasos en este mundo, en el sistema en el que vivimos, lleno de muchas distracciones, lleno de muchas cosas. Hoy en día estamos siendo bombardeados diariamente por muchas cosas que vemos, que oímos. Y cuando el creyente empieza a entender, empieza o inicia a entender y a ver la obra que Dios está haciendo, una gracia que no se toma con ligereza, un amor que no se menosprecia, donde es solo la palabra que te va a permitir ver y vivir en esa verdad. Cuando el creyente empieza a entender el gran privilegio que Dios se haya fijado en su vida, en él o en ella, la gloria que este mundo te brinda no tiene valor alguno. Las cosas que ese mundo te brinda empieza a perder ese valor y empieza la palabra en nosotros a crear un desinterés por las cosas de este mundo, porque empezamos a mirar lo que es verdadero, empezamos a movernos por lo que es verdadero, empezamos a movernos por lo que es realmente seguro y confiable, empezamos a movernos por la palabra. Como dice en Gálatas 6:14, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí, y yo al mundo. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿He de gloriarse por algo? ¿He de gloriar por lo que hice? ¿He de gloriarse por lo que has hecho? ¿He de gloriarse por lo que consigues? ¿He de gloriarse por lo que has logrado? ¿O por lo que alcanzarás? Dice la palabra, y Pablo está hablando, lejos esté de mí gloriarme, sino solo por su gracia, por lo que Él ya ha hecho, por la obra que Cristo ya ha realizado. Aprender a contemplar aquel que ha hecho todas las cosas, aprender a caminar, aprender a hacer su voluntad. Solamente la palabra nos podrá llevar a hacerse real en nuestra vida. Ahora, esta vida realmente bastará para poder entender y comprender quién es Dios completamente. ¿Esta vida tan corta que es? Ciertamente no. Esta vida es muy corta, ¿verdad? Siempre estamos aprendiendo. Pero hay etapas donde empezamos a crecer y ya no nos caemos como cuando éramos niños. Así como el niño, ¿verdad? Está siempre, jugando y haciendo travesuras y a veces metiéndose en graves problemas, ¿verdad? Así un niño es y empieza a caminar de esa forma. Pero llega el punto que el niño empieza a crecer y empieza a tomar otras acciones, empieza a moverse de otra forma. Y ciertamente estamos aprendiendo y nunca vamos a dejar de aprender mediante la palabra. Pero lo que sí es seguro es que también la palabra nos lleva a crecer. Dios nos ha llamado también a crecer. Y hay etapas en las que vamos a pasar muchas cosas. Va a haber errores, pero ciertamente también va a haber crecimiento. Pero solamente la palabra va a hacer esa obra gloriosa en nuestra vida. Porque es la obra de Dios que hace. Es la obra de Dios quien se encarga de producir, de crear, de generar el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Dios te ha llamado a crecer. Dios te ha llamado a ser un hombre. Dios te ha llamado a ser una mujer de su pueblo, ¿verdad?
que proclama su verdad, que resplandece en la oscuridad, donde se desvanece la mentira y empieza a ser regada la verdad. Y aquella verdad es la palabra en nosotros, como dice Cristo en nosotros, esperanza de gloria, porque hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad en esta tierra. Hay mucha necesidad en tu trabajo. Hay mucha necesidad en el lugar donde te encuentras, en tu barrio. Hay mucha necesidad al lugar donde estás yendo continuamente. Hay mucha necesidad. Pero ciertamente a veces el creyente no lo ve y está sumergido o encapsulado en sus problemas, en sus intereses, en lo que él o ella quiere ver en su vida, en lo que él o ella no termina de solucionar en su vida personal, en su vida matrimonial, en su familia, en su trabajo, en sus metas, en sus proyectos. Y vemos que el creyente a veces se está moviendo de esa manera y solamente está tomando a Dios como parte de. No, Dios es parte de. Sí, Dios es parte. Y empieza a fragmentar a Dios. Bueno, Dios es este día es para la iglesia, este día voy a estar con los hermanos. Y los demás días se mueve conforme se mueve aquella persona que no conoce a Dios. Camina como aquella persona que simplemente no conoce a Dios. Y realmente cuando el creyente camina de esa forma y es movido por sus intereses, por el dinero, por el trabajo, por sus proyectos, por sus metas. Ahora, no decimos que eso esté mal. Ojo, amén a que haya proyectos, amén a que haya trabajo, amén que haya más ingresos. El problema está cuando el creyente simplemente es movido por esas cosas y no está viendo a Dios en su vida diaria y no está viendo realmente quién es Dios en su vida personal y está siendo llevado por la corriente de este mundo, por el sistema de este mundo y no está viendo a Dios y no está haciendo su voluntad. ¿Y por qué no hace su voluntad? Porque no lo conoce, porque no hay palabra en su vida y él solamente está tomando a Dios como parte de, pero Dios no es parte de. Dios no te llamó para que Él sea parte de tu vida. Dios te llamó y Dios nos ha llamado para que en Él realmente, y Él se va a encargar de darnos a conocer aquella vida que se encuentra solamente en Dios. Él se va a encargar de darnos a conocer aquella senda que Él ya estableció, que Él ya preparó desde antes de la fundación del mundo, porque es un Dios soberano que está encima del tiempo en el cual el hombre hoy en día está sujeto. Dios sabe lo que va a pasar mañana. Dios sabe lo que va a pasar esta semana. Dios es un Dios soberano, eterno. El hombre no. Y lo que la palabra nos está mostrando, y lo que la palabra en esta mañana nos está enseñando, que Dios nos llamó para que realmente nosotros empecemos a depender de Él, empecemos realmente a creer, a confiar que en Él se encuentra aquella vida verdadera en Dios, una vida genuina, una vida real, donde el creyente, tú y yo empezamos a caminar y a disfrutar y a contemplar y a gloriarnos, porque empezamos a gloriarnos de ver cómo Dios obra en nuestras vidas cada día. Y solamente eso se va a dar en tu vida como en la mía, por medio de su palabra. La palabra del Señor tiene que ser meditada. Dios te llamó a que tú lo conozcas a Él. Así que yo te animo en esta mañana a que realmente creas y confíes que Dios nos ha llamado para que juntos podamos ver y contemplar y caminar y disfrutar aquella vida que Él ya estableció para estos tiempos. Amén. Dios te bendiga. Vamos a orar juntos por ese tiempo de palabra. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que es compartida, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre Santo, porque tú eres un Dios que no solamente eres parte, Señor, de nuestra vida. Tú eres un Dios que engloba toda nuestra vida. Tú eres un Dios que empieza a alinear nuestros pasos.
Tú eres un Dios que empieza a enderezar, Señor, nuestros pasos. Tú eres un Dios, Señor, que empieza a revelar aquella vida que tú, Señor, has preparado para tus hijos, para tus hijas, para aquellas personas que tú estás trayendo o has traído, Padre. Ayúdanos, Señor, a no ser arrastrados, Señor, por nuestros pensamientos, por nuestros deseos, a no ser llevados por el sistema de este mundo y ir tras el error, Señor, de perseguir las cosas ilusorias de esta vida, sino ayúdanos a permanecer, a echar raíces por tu palabra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un gran abrazo, Dios te bendiga. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte
como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más que ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios, y pertenezco a ti. Muy buenos días, hermanos, mi nombre es Roxana Landacán y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos anuncios muy importantes. El primero es acerca del tiempo de discipulado. Es un tiempo muy valioso e importante en nuestras vidas. Por esta razón, tanto el discípulo como el discipulador van a crecer en conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la palabra en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que los animo a que continúen, a que retomen o a que inicien el tiempo de discipulado. Nuestro anuncio número 2 es acerca de nuestro servicio. Todos los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar el vídeo les invito a dar un clic en la campanita de abajo para que puedan suscribirse o también nos puedan seguir a través de nuestra red social de Facebook, Misión Campeones para Cristo San Juan del Lurigancho. Muchas gracias.